Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio entonces a la enseñanza de esta mañana. Quiero por favor que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Vaya conmigo al versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dicen las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amén. Busquemos al Señor una vez más en oración. Padre, una vez más, Señor, rogamos para que por tu gracia, Señor, bendigas en este momento la enseñanza de esta mañana. Mueve nuestros corazones, Señor, a maravillarnos con tu hermoso amor. Mueve nuestros corazones a admirarnos por el amor que tuviste por tu iglesia, Señor, por cada uno de nosotros y por los que han de creer en ti, Señor de los cielos. Danos esta mañana un corazón que desee escucharte, que desee y anhele conocerte más y más, Señor. Pone en tu iglesia el deseo de querer venir ante ti con la esperanza, Señor, de ser consolados, exhortados, animados. Edifica tu iglesia, Padre. Te rogamos por el que enseña, Señor. Da de nuevo, da, Señor, temor. En los que me sirven me santificaré, dice tu palabra. Hazlo, Señor, en medio de nosotros, para que tu palabra corra, Señor, y fluya en medio de nosotros el llamado del Evangelio. Y para que escucha, Padre, quita distracción y quita todo aquello, Señor, que quizás sea impedimento para recibir estas bendiciones. Danos en esta mañana estas cosas. Lo pedimos, Señor, porque no está en nosotros, sino únicamente por la obra poderosa del Santo Espíritu. Pedimos esto, Señor, una vez más, en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo. Amén y amén. Amados hermanos, cantamos ahorita un hermoso himno, un himno dedicado precisamente al amor del Señor. Y quizás el amor del Señor es uno de los atributos más nombrados en el mundo por los hombres, incluso por aquellos que no son cristianos. Es uno de los atributos que más escuchamos constantemente en expresiones, por ejemplo, como Dios es amor, Dios ama a todo el mundo, o en cosas como si Dios es amor, entonces Dios no puede condenar a nadie. Sin embargo, aunque muchas personas hablen del amor y canten a favor del amor del Señor, no siempre lo comprenden o no siempre lo comprendemos a la luz de lo que enseña la Escritura con respecto al amor de Dios. Muchas veces se contempla el amor del Señor como si fuera una indulgencia, como si el Señor o el amor del Señor fuera excesivamente complaciente, que entonces tiene que tolerar todas las decisiones del hombre. Nunca se enoja, nunca disciplina y finalmente pasa por alto toda maldad. Pero según esta idea, la idea que el mundo vende acerca del amor del Señor, significa que el Señor debe aceptar a todo ser humano sin importar su incredulidad, sin importar su falta de arrepentimiento, sin importar si esa persona persiste en su pecado. Dios debe amar a todo el mundo porque Él es amor. Pero, amados hermanos, este no es el amor que presentan las Escrituras con respecto al amor divino. Antes de considerar lo que la Biblia enseña acerca del amor de Dios, debemos rechazar estas ideas equivocadas. La primera es pensar que el amor de Dios
Es el más importante o el más importante de todos los atributos de Dios. Como si pudiera enfrentarse el amor contra la santidad o el amor contra la justicia de Dios. Pero también no debemos considerar su amor como una debilidad que lo lleva a tolerar indiferentemente el pecado. Dios ama a todo el mundo tal y como son, entonces los deja tal y como son. Él nunca va a juzgar, ¿no? Por eso, para poder comprender correctamente el amor de Dios, no debemos comenzar con nuestras ideas. ¿Recuerdan el Señor? Una de las principales exhortaciones que hace Dios al pueblo es: ustedes piensan de mí como si yo fuera uno de ustedes. Yo no soy como ustedes. Entonces debemos contemplar al Señor siempre como Él se revela en las Escrituras, como Él se revela en la persona de Jesucristo. Así que es lo que me propongo en estos minutos, amados hermanos, que veamos juntos el amor de Dios. Veamos juntos cómo el amor de Dios se manifiesta en las Escrituras y cómo luego nos es manifestado en la persona santa del Señor Jesucristo. Así que veamos primero algunas descripciones del amor de Dios. El amor de Dios es santo, es eterno, es libre y el amor de Dios es inmutable. Santo, eterno, libre e inmutable. Podemos definir el amor de Dios como aquella perfección de su naturaleza por la cual el Señor se deleita en sí mismo y comunica bondadosamente el bien a sus criaturas, conforme a su santa y soberana voluntad. Este amor encuentra su expresión suprema en la entrega de su Hijo para salvar a pecadores. Así que veamos este primer punto. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. El amor de Dios nunca puede separarse de su santidad. Ese es el primer error que cometen las personas al hablar del amor del Señor. Dios, una vez más, no manifiesta su amor aprobando aquello que es contrario a su naturaleza. Por eso, el verdadero amor de Dios o el amor divino no minimiza el pecado, sino que busca librar al pecador de él. Su amor, por tanto, amados hermanos, siempre procura lo que es conforme a su carácter y verdaderamente bueno para aquellos a quienes él ama. No convierte el mal en bien, ni llama inocente al culpable. ¿No hace esto el amor del Señor? El amor del Señor puede consolar, el amor del Señor puede corregir, el amor del Señor puede disciplinar, pero nunca actúa en oposición a su santidad. Así que más adelante veremos cómo la cruz es la demostración suprema de esa perfecta armonía entre el amor de Dios y su justicia y su santidad. Segundo, o B, el amor de Dios es eterno. Miren, el Señor no empieza a amar algo externo como si esto defectara o más bien despertara su afecto. No, así como Dios es eterno, su amor también es eterno. Miren lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Les leo. Dice la palabra: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios hacia su pueblo no comenzó el día en que hubo una conversión en ellos. Al igual que nosotros comenzamos a amar a Dios en el tiempo, sí, pero Él amó a su pueblo desde la eternidad. Antes que hubiésemos pronunciado una oración, antes que nosotros hubiésemos producido algún fruto o antes que hubiésemos producido alguna buena obra. No, Dios ya había establecido su pacto de gracia en Jesucristo.
¿Recuerdan las palabras de Juan en 1 de Juan 4:19? Dice el apóstol, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchas personas piensan que Dios empieza a amarlo, o los cristianos, en el momento en que nosotros nos arrepentimos, y no. Nosotros vamos a Dios porque Él nos ama primero. Nuestra fe no es la causa del amor de Dios, es uno de sus resultados. Nuestra regeneración no hizo que Dios comenzara a amarnos. Dios, por el contrario, nos regeneró porque había determinado amarnos a cada uno de nosotros. Nosotros no dimos el primer paso hacia el amor del Señor. Fue Dios en su amor quien se acercó. Fue Dios en su amor quien nos buscó. Fue Dios en su amor quien abrió nuestros corazones. Y fue el mismo Señor el que nos llevó al Señor Jesucristo. Podemos ver otra descripción del amor de Dios. El amor de Dios es libre y soberano. El amor de Dios es libre y soberano. Cuando la Biblia muestra que el amor de Dios es libre, significa que Dios no fue obligado, que el Señor no fue provocado a amarnos, o que este amor no fue provocado por alguna virtud encontrada en nosotros. Moisés recordó a Israel. Recuerden que Moisés les dice a ellos, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y miren lo que dice Moisés, sino por cuanto Jehová os amó. El amor del Señor, entonces, ¿por qué se manifestó de esta manera hacia Israel? No fue porque fueran el pueblo más numeroso, no fue porque fueran los más dignos o los más poderosos. La razón presentada en el texto es simple, porque Jehová os amó. Él era libre de amar a cualquier pueblo y sin embargo el Señor decidió amarlos a ellos. Dios no amó a Jacob porque fuera naturalmente un ser atractivo o una persona atractiva. Recuerden a Jacob. Jacob fue engañador. Jacob fue una persona muy calculadora. Espiritualmente Jacob era muy débil. Sin embargo, el Señor dice a Jacob, amé. El amor de Dios no fue provocado por una supuesta belleza existente en esta persona. El amor del Señor fue libre. El amor del Señor fue soberano. El amor del Señor fue inmerecido. Y esto mismo pasa con nosotros. Miren, Dios no nos encontró a nosotros espiritualmente atractivos o espiritualmente hermosos. ¿Cómo nos encontró Dios en el momento en que Él decidió venir a nosotros? El amor del Señor, por el contrario, nos encontró débiles, nos encontró muertos en delitos y pecados. El amor del Señor nos encontró esclavizados a otros dioses, a otros ídolos. El amor del Señor nos encontró en una enemistad contra Él. Y sin embargo, el Señor, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestra suciedad, el Señor decidió amarnos. Su amor no fue atraído por nuestra propia justicia. El amor del Señor vino a buscarnos tal y como veíamos en el sermón acerca de su misericordia, necesitados de ser rescatados por Él. De esta manera, entonces, el amor del Señor es libre y es soberano. Pero también, amados hermanos, el amor de Dios es inmutable. Muchas personas, lastimosamente, creen que Dios puede amar a unas personas y simplemente cuando pecan, el Señor deja de amarlos. Que cuando yo me porto bien, el amor del Señor brilla sobre mi vida. Pero cuando yo peco, entonces el amor del Señor disminuye por mí. Que cuando yo soy espiritualmente avivado, que cuando oro con pasión, cuando leo la palabra del Señor con fervor, el Señor tiene sus ojos puestos sobre mí y Él está amándome mucho más. Pero cuando yo dejo de orar, cuando yo me alejo de Él, cuando dejo de tener comunión con Él, el amor del Señor por mí ha disminuido. Pero no es el amor de Dios como el de nosotros. El nuestro sí. Claramente por eso el error de las personas es comparar su amor con el amor de Dios.
Nosotros nos engañan, a nosotros nos hacen alguna cosa mala y nuestro amor disminuye o incluso desaparece y lo cambiamos por odio. Pero no sucede así con el amor del Señor. Recuerde que Santiago llama a nuestro Dios el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué bueno es el amor de Dios, porque el amor del Señor no está sujeto a variaciones emocionales como el nuestro. El amor del Señor no es como el nuestro. Él no ama hoy y mañana deja de amarnos. No. Esto no significa claramente que el Señor sea indiferente a nuestra conducta. Miren, Dios se agrada, por el contrario, claro, Él se agrada cuando usted y yo somos obedientes. Él se agrada cuando nosotros nos desagradamos del pecado. Claro, el Señor se agrada eso. También el amor del Señor los disciplina cuando se apartan. Es cosa distinta el que nosotros seamos disciplinados por el Señor. Al contrario, cuando por la palabra el Señor nos muestra nuestros pecados y nos llama a dejarlos, es muestra de su amor. Recuerde lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 6. Muchas personas piensan que cuando el Señor disciplina a sus hijos, Él está haciendo algo malo. O que porque el Señor prohíbe tantas cosas a su pueblo, no es otra cosa más que la muestra del amor y la preocupación de Él por nosotros. Dice Hebreos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es el amor de Dios. Miren, las dispensaciones en la providencia pueden cambiar, pero sigue el Señor amándonos a pesar de eso. A veces el amor del Señor nos consuela, pero también otras veces el amor del Señor nos corrige, pero no ha disminuido su amor. Miren, a veces el amor del Señor nos conduce a unos caminos hermosos, agradables, pero otras veces el amor del Señor nos lleva por pruebas y aflicciones. Sin embargo, tanto su cuidado fraternal hacia nosotros, como también esas pruebas hacia nosotros, proceden todas igualmente del mismo corazón amoroso de nuestro Padre. Ahora, si es verdad que el Señor ama a todas las personas, ¿es verdad que Dios ama de la misma manera a todo el mundo? Bueno, no es lo que enseña la palabra. Miren, debemos hacer una distinción muy importante entre una manifestación general de la bondad y benevolencia de Dios hacia toda la humanidad. En cierta medida, Dios ama a todo el mundo. Claramente, el Señor ama a las personas, no en el mismo amor que nos ama a nosotros, o no en el mismo amor redentor, pero el Señor es bueno con todas las personas. Él muestra todos los días su amor hacia el mundo, amados hermanos. Claro, no significa que todas las personas disfruten del mismo nivel de amor que el Señor tiene por sus hijos, no, pero significa que Dios sí muestra su bondad incluso a los que viven en rebelión contra Él, incluso a los que lo rechazan, a los que se levantan contra Él, hacia las personas que dicen, no hay Dios, como dice el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aún sobre ellos el amor de Dios es manifiesto en lo bueno que es Dios. Miren las palabras de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, vuestro Padre que está en los cielos, hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos y sobre injustos, en Mateo capítulo 5. Es la muestra de la benevolencia de Dios hacia un mundo caído. Todos los días el Señor preserva a la humanidad. Todos los días el Señor concede alimento. Todos los días el Señor concede familias, concede dones, concede capacidades. El Señor concede conocimiento y muchísimas otras cosas buenas. Incluso el Señor restringe el pecado. Esa es muestra de ese amor del Señor hacia el mundo. El Señor no deja que el mundo vaya hasta su máximo límite o que expresen su pecado con el máximo potencial destructivo. Él retiene incluso la maldad del hombre. Él retiene incluso estas cosas porque el Señor nos muestra que Él ama al mundo de una manera general.
Él muestra su amor de una manera general. Hay, amados hermanos, unos beneficios temporales que Dios concede indistintivamente. Esto el Señor lo hace por todos. Él muestra su amor incluso un día como hoy. Un día en que no llega el juicio hacia estas personas. Es el amor del Señor que está siendo demostrado. Miren lo que dice Pablo. Pablo le dice a los habitantes de Listra: no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El amor del Señor. El inconverso respira el aire de Dios. El inconverso come los alimentos que produce la tierra, que el Señor permite que produzca, perdónenme la redundancia. El Señor produce para todos, amados hermanos, lo bueno. Miren, el Señor permite que aún esas personas gocen de una buena familia, gocen de un buen empleo, gocen de una buena salud. Sin embargo, esas personas muchas veces reciben estos beneficios sin darle gracias al dador. Estas expresiones de bondad no deben confundirse con el amor salvador de Dios en Cristo. Es la distinción. La lluvia, el alimento, esa preservación temporal no pueden reconciliarnos con Dios. Son testimonios de la bondad. Claro, estas manifestaciones de bondad de Dios deben conducir a estas personas al arrepentimiento, pero no lo hacen. Porque ellos creen que esa es la totalidad del amor. Porque ellos creen que ya están disfrutando de la totalidad del amor porque tiene beneficios para con ellos. Es la diferencia del amor del Señor por ellos al amor del Señor por nosotros. Es como nosotros vemos el amor de Dios. Nosotros lo vemos de una manera mucho más esplendorosa. Nosotros sí nos podemos maravillar del amor de Dios, no por las cosas temporales, sino por lo que hizo por nosotros en Cristo. Es en el Señor Jesucristo donde el amor de Dios se manifestó de una manera supremamente poderosa y maravillosa. Es solamente en el amor de Cristo. Y quiero que vayamos allí, amados hermanos. Quiero que veamos esto. Quiero que veamos que si bien el Señor nos ama al darnos todas estas cosas, bienes materiales y todas estas cosas, incluso las aflicciones para corregirnos, la muestra real del amor de Dios por nosotros fue manifestado en la cruz. Fue manifestado en la cruz. Así que veamos esto. El amor de Dios se manifestó supremamente en Cristo. Voy a citar al pastor Spurgeon en uno de sus sermones precisamente llamado El amor de Dios a los santos. Spurgeon decía lo siguiente y lo cito: el verdadero amor no soporta el letargo. Es como el fuego de una naturaleza activa. Debe estar ocupado. El amor anhela la expresión, no puede quedarse callado. Ordénenle que sea inexpresivo y le han quitado la vida. Y el verdadero amor no se satisface con expresarse únicamente en palabras. Es cierto que utiliza palabras, pero está dolorosamente consciente de la debilidad de esas palabras, pues el pleno conocimiento o significado del amor no puede comunicarse por medio del lenguaje humano. Quiebra el lomo de las palabras y las aplasta cuando pone en ellas todo el peso de su significado. El amor debe expresarse por obras. Como lo dice nuestro viejo refrán, las acciones hablan más fuerte que las palabras. El amor se deleita en sacrificios, se regocija en la abnegación. Y miren lo que dice el pastor: entre más costoso el sacrificio, más se complace el amor en realizarlo. El amor no ofrece lo que no le cuesta nada.
El amor no teme soportar dolores y pérdidas y cruces. Así se expresa mejor. El amor de Dios no permanece oculto. El amor de Dios no se limita a una declaración. Dios no simplemente fue diciéndole a las personas o al mundo, yo los amo con palabras. No, no es lo que hizo el amor del Señor. Dios no simplemente afirma que ama a los pecadores. No, el Señor dio en acciones la prueba más grande de su amor. Él dio la prueba más incuestionable de ese amor. ¿Cuál fue esa prueba? Entregar a su Hijo unigénito para poner su vida por ellos. Por eso, lo que las personas no entienden es que en la cruz del Señor contemplamos y verdaderamente conocemos el amor de Dios. Ellos se complacen con lo que ni siquiera es la entrada al amor de Dios y a su definición. Miren, en la cruz entendemos que el amor de Dios no es meramente una emoción sentimental, es un amor activo, es un amor sacrificial. El amor de Dios es un amor redentor. El amor de Dios es el amor más puro. Él estuvo dispuesto a entregar lo más precioso para salvar a quienes no lo merecían. Hay personas, amados hermanos, que piensan que Cristo tuvo que ir a rogarle al Padre, Padre, por favor, déjeme ir a salvarlos, no los castigue. Y muestran al Padre como ese juez sentado en su trono que odia a las personas. Pero no, el amor del Padre se muestra en que Él lo envió. Él quiso darlo en propiciación y en rescate. Claro, Cristo dio su vida voluntariamente porque Cristo también nos amó de esa manera. Pero fue el Padre quien decidió enviarlo. El plan de redentor ordenado por nuestro Padre, cumplido por Cristo, claramente expresado hacia nosotros y nosotros lo conocemos por la obra del Espíritu Santo. Pero el amor del Padre se muestra de esta manera. Miren, vaya conmigo a 1 de Juan, capítulo 4, por favor. Primera de Juan 4, versículo 9. En esto, dice Juan, se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. El Hijo no fue simplemente enviado al mundo, como muchas religiones falsamente lo creen, para dejarnos un simple ejemplo moral. ¿Cuántas personas aceptan que Jesús fue un hombre ejemplar y dicen, Cristo fue un hombre muy bueno, Jesús, qué hombre tan maravilloso, cómo enseñaba del perdón, cómo enseñaba del amor, y creen que simplemente Cristo vino a enseñar esto, pero no. Cristo vino y fue enviado para que nosotros vivamos por Él. Estábamos espiritualmente muertos y necesitábamos recibir vida. Y es lo que el mundo no entiende del amor del Señor. ¿Qué hizo entonces necesaria su muerte? ¿Qué hizo que fuera más allá de simplemente buenas enseñanzas? ¿Qué hizo que tuviera que dar su vida? Juan continúa en el siguiente versículo. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y qué hizo? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino a cargar nuestra culpa. Cristo vino a satisfacer la justicia divina a favor de su pueblo. Por eso, el amor de Dios no debe entenderse como algo que pasa simplemente por alto el pecado de las personas. ¿Cómo es que Dios puede perdonarnos y amarnos a nosotros? Bueno, la respuesta está ahí, en que entregó a su Hijo para poder salvarnos y darnos vida. Es un amor santo. Es un amor que actuó para salvar al pecador sin negar esa justicia divina. Esto es lo que proclama precisamente Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ahí donde se manifiesta el amor de Dios, en dar a su Hijo para que pecadores que estaban destinados a perecer a causa de sus pecados recibieran vida eterna por medio de la fe. Dios no esperó que nos convirtiéramos en personas dignas de su amor. No. ¿Recuerda las palabras de Pablo en Romanos 5:8? Mire lo que dice Romanos 5:8. ¿Cómo declara Dios el amor hacia nosotros? ¿Siendo nosotros buenos? No. Dice Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por personas que ya habían logrado una mejoría espiritual o que eran moralmente intachables. No, Cristo no murió por ellos. Ellos no quieren el amor de Dios. Ustedes recuerdan que hace un tiempo se enseñó acerca de una mujer que va a lavar los pies del Señor con sus lágrimas. Una mujer que era pecadora. Una mujer que describe que vio a Cristo sentado en medio de estos fariseos, entra corriendo y el Señor la ve, conocía su corazón. Una mujer que seguramente tenía o se desempeñaba en la prostitución. Y ella se sentía señalada. Los hombres decían, bueno, pero si el maestro, si este fuera profeta, sabría qué mujer es. El Señor la recibe. Y esta mujer empieza a llorar y lloraba delante del Señor. Y dice que enjugaba sus pies con sus lágrimas y secaba sus pies con sus cabellos. ¿Y qué le dice el Señor? Esta mujer ama porque se le perdonó mucho. Esta mujer ama porque son muchos pecados. Aman más los que sienten que se les ha perdonado mucho. Es lo que quiere decir la palabra. Bueno, de esa misma manera, ninguna persona puede comprender el amor de Dios realmente hasta que se conoce y se ve vilmente pecador. Por eso es necesario que Dios nos muestre nuestros pecados. De resto no vamos a encontrar el amor de Dios. Las personas, una vez más, se complacen en cosas tan insignificantes. Se complacen en cosas materiales y creen que ese es el amor de Dios. Y dicen, si a mí me va bien en la vida, es porque Dios me está amando mucho. Tengo todo lo que quiero, Dios me está amando mucho. Ignoran lo que tuvo que hacer Dios en amor por las almas, entregando a su Santo Hijo. Amados hermanos, Juan capítulo 3, 16 no solo nos muestra cuánto dio Dios hacia el mundo, sino que también para qué lo dio. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todas las personas posean cosas materiales, para que usted nunca tenga enfermedad. No, ese no es el llamado del Evangelio. Juan lo dice claramente, para que estas personas tengan vida eterna. Todo el que en Él cree no se pierda. Este es el amor de Dios verdaderamente. El amor que entregó a Cristo. Amados hermanos, es el mismo amor que hoy nos acompaña a nosotros como iglesia en nuestro camino. Ese mismo amor que dio a su Hijo, es el mismo amor que nos sigue perseverando, es el mismo que nos sigue sosteniendo. Jesús manifestó esta verdad en la noche anterior de su crucifixión. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? Sí, lo voy a leer en Juan 13, capítulo 13, versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los discípulos estaban a punto de pasar una de las noches, uno de los momentos más terribles de la enseñanza durante el tiempo que estuvieron con Cristo. El Señor Jesucristo les dijo, incluso a Pedro, usted me va a negar. Estos hombres estarían pronto expuestos a negar al Señor, a dudar de Él, incluso como Tomás. Muchos lo abandonarían.
Sin embargo, amados hermanos, esas debilidades en ellos no hizo que el Señor los dejara de amar menos. Él conocía su confusión, Él conocía esas futuras caídas y aún así, Él los amó hasta el fin. Es el amor de Cristo. Él iba a dar la vida por ellos. ¿Qué verdad ha de tener esto? ¿O qué profundo consuelo ha de traer esta verdad hacia la iglesia? ¿En qué descansa la seguridad de su relación con Dios? ¿En su amor? ¿Usted y su amor que le manifiesta a Él? No. Descansa en la firmeza del amor de Dios para con nosotros. Descansa en la obediencia perfecta de Cristo, quien nos amó de tal manera que cumplió toda la ley para que nosotros podamos seguir siendo hijos de Dios. Esto no significa que usted debe estar en desobediencia. No. Esto no significa que el cristiano puede vivir descuidadamente. Por el contrario. ¿A qué lo debe mover usted el ver que Dios lo amó de esta manera? A una vida de mayor amor hacia Él y entrega hacia sus cosas. Una vida de mayor gratitud. Una vida de mayor deleite. ¿Cuánto debe deleitarse usted cuando entiende el amor del Señor? Amados hermanos, cuando caemos, cuando pecamos, cuando hacemos las cosas mal, no debemos actuar como lo hizo Adán y Eva, a esconderse del Señor. ¿Qué hizo el Señor en su amor? Sino ir a buscarlos, ir a llamarlos. ¿Qué más grande amor? ¿Qué muestra de amor más grande? Que cuando ellos decidieron no aceptar lo que Él les había ordenado, Él mismo va y los busca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El amor del Señor ha de movernos siempre a ir a pedirle perdón, confiando, hermanos, que Él nos ama. Confiando que sin importar cuán grave sea nuestro pecado, Él ya dio a su Hijo por mí. Él no me ha dejado de amar. El amor de Dios no se muestra simplemente librándonos de las pruebas. El amor de Dios, por el contrario, nos sostiene en medio de las pruebas. Nosotros vamos a atravesar enfermedades. El cristiano va a tener pérdidas. El cristiano va a sufrir persecuciones. El cristiano va a sufrir aflicciones familiares. El cristiano va a sufrir temporadas en las que parece que el Señor guarda silencio. Uno lo ve en la vida del salmista David. Estudia usted los salmos. David clama al cielo como si el cielo no le respondiera. Hay momentos donde Dios parece guardar silencio. Sin embargo, eso no significa que el Señor haya dejado de amarnos. Ninguna de estas cosas. Qué triste es cuando el cristiano juzga el amor del Señor. Cuando todo marcha bien. Cuando nuestras oraciones hacia el Señor reciben una respuesta rápida. Cuando vemos que el milagro ya sucedió. Cuando vemos que nuestra vida espiritual otra vez está en pleno. Cuando vemos que no hay enfermedad. Cuando vemos que no hay dolor. No, amados hermanos, si alguna vez el creyente duda del amor de Dios, nuestra única esperanza es como cantábamos, poner nuestros ojos en Cristo. Allí hay una respuesta objetiva. Usted pregúntese, ¿me ha dejado de amar en mi Señor? Recuerde, Dios no escatimonia a su propio Hijo. ¿Hasta dónde estuvo dispuesto a amarlo a Dios a usted? Miren, era su Hijo, su único Hijo, el único capaz de hacer que Él se complaciera. Y sin embargo, lo miró como un pecador por nosotros. Sin embargo, Él fue capaz de desatar su ira sobre Él por nosotros. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Nuestra vida no debe producir o vivir. Nuestras vidas no deben vivir en ingratitud, indiferencia hacia el amor del Señor. Aunque no comprendamos inmediatamente sus propósitos, podemos confiar en aquel que entregó a su Hijo y podemos confiar en que Él nunca va a dejar de obrar el bien por su pueblo, por cada uno de nosotros. ¿Quién, dice Pablo, quién nos separará del amor de Cristo? Por eso nosotros amamos al Señor de esta manera, no como los incrédulos, que levantan su voz cuando las cosas no van bien. No, nosotros sabemos, como dice Pablo, ¿quién
¿Qué nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? ¿Qué nos va a separar? La respuesta no es que la iglesia jamás va a padecer estas cosas, no. Muchos creyentes han conocido la tribulación, la angustia, la persecución, la muerte. La promesa es que ninguna de esas cosas van a romper ese vínculo de amor entre Dios y nosotros que Él mismo estableció por medio de Jesucristo. La prueba puede sacudirnos. La prueba es dolorosa. A nadie le gusta. A nadie le gusta cuando usted le pide algo al Señor y quizás el Señor no nos responde de la manera como nosotros queremos que nos responda. Sin embargo, eso no deshace la muestra de amor en la cruz, en su Hijo dando su vida por nosotros. Recuerde lo que dice Pablo en Hechos, en Romanos capítulo 8, versículo 38. ¿Qué nos va a separar de ese amor? Pablo concluye, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nunca, ninguna de estas cosas pueden separarnos del amor de nuestro Padre, porque hay un sello muy grande, infinitamente grande. Hay un pacto que Dios hizo, que su amor no acabaría por los suyos, en su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas personas interpretan el sufrimiento como esa señal de abandono? Apenas pasan cosas malas, yo me alejo de la iglesia, yo me alejo de Dios, yo me alejo de Cristo. Pero la fe verdadera, en cambio, mira a la cruz, siempre, siempre mira a Cristo. No mira las circunstancias, siempre mira a la cruz y declara, oh, si Dios entregó su Hijo por nosotros, entonces, aún la noche más oscura, aún la más grande de las tribulaciones, sigo siendo amado por Dios. Las circunstancias cambian, claro, nuestras fuerzas disminuyen, nuestros sentimientos fluctúan, pero gloria a Dios que la palabra declara que Él nunca cambia, que Él nunca cambia, que su amor permanece para siempre. Recuerde, a los que antes amó, a los que amó, Él los amó hasta el fin. Ese es el amor del Señor. Usted nunca debe, amado hermano, dejarse de maravillar por el amor de Dios. Vaya todos los días a la cruz. Recuerde lo que estaba padeciendo el Señor Jesucristo. Recuerde lo que padeció en la cruz. Humillado el Señor Jesucristo por nosotros. Él dijo, yo bien pudiera invocar a mi Padre y enviaría legiones de ángeles. No lo iba a hacer. Por su amor, amados hermanos. Es la cruz, el púlpito donde el Señor predicó su amor por nosotros. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es la actitud suya ante el amor del Señor? Bueno, quiera el Señor que sea más entrega, de dedicación hacia Él. Y para concluir, amada iglesia, usted y yo como iglesia, nosotros como iglesia debemos esforzarnos por comprender cada vez más la grandeza del amor de Dios. El Señor declara por medio del profeta Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Imaginen cuánto ama una mamá, las buenas mamás a sus hijos. Y aún dice, si ellas se olvidan, yo nunca me olvidaré de ti. Miren las instrucciones de Pablo. Pablo dice, en las instrucciones hacia su iglesia, a la iglesia en Éfeso, y él dice, yo oro, amados hermanos, yo oro que ustedes puedan comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Es la oración, que usted y yo podamos comprender ese amor del Señor,
que no seamos indiferentes ante la entrega de su Hijo, sino más bien que esto quebrante nuestros corazones, que aumente nuestra gratitud y nos lleve a amar más y más al Señor y más a su iglesia. Pero también a quienes todavía están lejos de Cristo, a quienes quizás el amor del Señor no constriña aún sus corazones, a quienes están acostumbrados a escuchar de tal manera amó Dios al mundo. Este pasaje no concluye ahí. El pasaje sigue, el pasaje continúa y el mismo Señor Jesucristo declara y advierte que Él dio su vida para que todo el que cree no se pierda, pero dice, el que no cree ya ha sido condenado. No crea que porque Dios o la palabra enseña de esta manera que Dios dio su vida por todo el mundo, no crea que entonces todo el mundo se va a salvar. No, todo el que cree. Si usted no viene, si usted no cree, si usted no se arrepiente, sencillamente este amor no es para usted. Usted nunca va a participar de ese amor. Venga entonces al Señor Jesucristo. Participe plenamente del amor de Dios. No permanezca fuera de ese amor, porque caso contrario, estas personas que piensan que Dios ama a todo el mundo, cuánta sorpresa se llevarán en el momento en que estén en el tribunal del Señor y vean que nunca aceptaron verdaderamente su amor, nunca aceptaron su perdón, nunca aceptaron la reconciliación y por el contrario, rechazaron la vida eterna. Allí, como enseña la palabra, ya será el lloro. Ese es el momento. Mientras usted sigue escuchando la palabra, mientras usted sigue siendo llamado, venga. Hoy es el día de salvación, dice Pablo. Y mire el amor de Dios. Mire todos los días el amor de Dios. Y sin importar cuál sea nuestra circunstancia, no dudemos de nuestro Padre. Todos los días caminemos aferrados a ese amor que no cambia y que esto sirva de consuelo para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bondadoso, Señor, no hay más palabras sino de gratitud hacia ti que nos amaste de esta manera. Tú nos amaste, Señor, de tal manera que entregaste a tu Hijo por pecadores, por indignos, Señor. Tú diste a tu Hijo para que nos rescatara de la muerte, de la condenación. ¿Cuánto nos amaste, Señor? Nos amaste cuando éramos enemigos. ¿Cuánto amor hay en ti, Padre, para con nosotros? ¿Cuánto amor sigue habiendo para con nosotros que sin importar que somos tan débiles, tú sigues, Señor, sosteniéndonos? Tú sigues estando tan presente, Señor, que esta verdad impacte la vida de tu iglesia, nos lleve a ser más obedientes, nos lleve a amarnos los unos a los otros también, Padre. Permite que tu iglesia sea una muestra de tu amor. Gracias, Señor. Salva, Señor, a muchos. Salva, Padre, y que muchos puedan venir a tu amor. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, a los que escucharán este mensaje, Padre. Usa, Señor, poderosamente tu palabra en medio de tu iglesia. Llévanos a un arrepentimiento más sincero y honesto y amarte, Señor, más y más en respuesta a tu amor. Y perdónanos porque aún no te amamos con toda nuestra mente, alma y corazón y no amamos a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, tu iglesia te lo ruega. Únicamente, Padre, por tu santísimo Hijo Jesucristo. Amén.